Hermanos, y estamos en un tiempo en el que estamos hablando mucho acerca de la fe, mucho acerca de cómo poder alcanzar las promesas y el destino y el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos fe? A ver, dile a la persona de tu lado: tú tienes una medida de fe. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12:3. Mira lo que dice: pues digo, por la gracia que me es dada, la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Todos tenemos una medida de fe. Pero no se trata de decir, y bueno, qué lindo, tengo mi medida de fe. No, sino se trata de ejercitar nuestra fe. Se trata de llevar más allá nuestra fe y que realmente podamos conquistar la promesa, podamos ver a Dios obrando poderosamente por medio de la fe. ¿Sabes? Es tan poderosa la fe. La Biblia describe que si tuviéramos nuestra fe, esa medida, la lleváramos, la hiciéramos crecer hasta así, tan pequeña como el grano de una mostaza, le diríamos: ese monte que se mueva y se moverá. Mira lo que dice Mateo 17, versículo 20 y 21 en adelante. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género nos sale con ayuno y oración. ¿Te das cuenta que tú y yo tenemos que ejercitar nuestra fe? No simplemente es el hecho de decir amén, gloria a Dios, me has bendecido con fe, sino se trata de ejercitarla, de presionar para llevarla más allá y ver realmente lo grandioso, lo imposible, lo poderoso de Dios en nuestras vidas. Amén. Y cuando hablamos de la fe, tenemos que hablar del padre de la fe. Él es un ejemplo. El padre de la fe, te estoy hablando de Abraham, es un ejemplo de cómo él realmente empleó la fe, le creyó al Señor contra todo pronóstico, ejercitó su fe, ¿verdad? Y vio el gran milagro. Y tú sabes cuál era el milagro: era la descendencia, ¿no es cierto? Y eso está en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a ir leyendo cómo las escrituras nos hablan, nos enseñan a través de este personaje en las escrituras cómo fue que él ejercitó su fe. ¿Alguien quiere llevar a otro nivel su fe en esta mañana? Decía el pastor Cristian en el primer servicio: en el mundo espiritual la moneda es la fe. ¿Con cuánta fe te has venido en este día, mi hermano? Y es necesario que creamos que podemos llevar más allá nuestra fe. Y mira lo que dice las escrituras. Versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Yo te voy a poner en sencillo estos versículos que acabamos de leer. Y está hablando y está diciendo las escrituras que Abraham tenía fe y él recibió una promesa. ¿Cuál era la promesa? La descendencia, que él iba a tener descendencia, ¿no es cierto? Esa fue la promesa. Pero dice que él usó la fe, no fue por la ley, sino fue por la gracia. Y esto es muy interesante que tú entiendas. De hecho, en el tiempo de Abraham ni siquiera se había dado la ley de Moisés, que eso vino después. Y acá las escrituras están ejemplificando algo para que tú y yo aprendamos en quién tenemos que poner nuestra fe. Cuando las escrituras hablan de la ley, están hablando de todas esas personas que ponen su fe, ¿verdad?, en uno mismo, en lo que uno puede hacer, en lo que uno puede llegar a alcanzar, en lo que uno puede llegar a cumplir, ¿verdad? Pero la gracia representa todo lo contrario. Yo estoy creyendo que Dios puede hacer grandes cosas a través de mí. Mi fe no está puesta en mí, sino mi fe está puesta en Dios. Amén. Entonces es importante que en estos primeros versículos tú entiendas y tú agarres esto en tu espíritu, mi hermano, porque muchas veces nosotros nos equivocamos y ponemos nuestra fe en las personas,
ponemos nuestra fe, ¿verdad?, en el dinero, ponemos nuestra fe en la familia, ponemos nuestra fe en muchas cosas, pero muy pocas veces las ponemos, ¿verdad?, en Dios. Vuelvo a repetir, la ley representa que tú y yo pongamos nuestra fe en nosotros mismos para alcanzar las cosas. Pero la gracia representa todo lo contrario, poner mi fe en Dios, creyendo que Él a través de mí va a hacer grandes cosas. Hay que quebrar un mito en la iglesia cristiana y pensar que todas las cosas nos van a caer del cielo, que todo sucede por arte de magia, que todo es así. No, mi hermano. En ambas, tanto en la ley como en la gracia, había obras. En la ley el hombre se esforzaba para poder cumplir los mandamientos, los preceptos, los estándares que ponía Dios, ¿verdad? Y lo hacía en sus fuerzas, pero al final hacía algo, creyendo en sí mismo. Pero en la gracia, de la misma forma, el que tiene fe hace. Dice la palabra: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En ambas tenemos que hacer las cosas. Dile a la persona de tu lado: tenemos que hacer las cosas. No cae del cielo, mi hermano. Tenemos que hacer. Si tienes fe, tu fe va a provocar obras. Pero es importante saber que cuando ponemos nuestra fe en Dios, creemos que Él puede hacer aún más abundantemente de lo que creemos, de lo que entendemos y de lo que pedimos. ¿Tú crees que Dios puede hacer grandes cosas a través de ti? ¿Tú crees que Dios te puede utilizar? Sabes, ni te imaginas lo que Dios puede hacer a través de ti. Y eso es cuando tú y yo empezamos a poner nuestra fe en el Señor. Y esto es tan importante. Sé que lo has escuchado muchas veces este mensaje, pero veamos en la práctica qué sucede. Muy pocas veces ponemos nuestra fe en Dios. ¿Qué sucede cuando tienes un malestar, un dolor en tu cuerpo? ¿Qué es lo primero que haces? Vamos a la farmacia, ¿no? Ya tienes en tu mente el medicamento que vas a comprar, ¿no es cierto? Y te estoy hablando en la práctica. ¿Dónde está tu fe en esa situación? No estaba en Dios. Tu fe está en el medicamento. Pastor, ¿está bien? ¿Está mal tomar? No está mal, está bien, pero primero pon tu fe en el Señor. Ay, sí, me siento mal. Señor, Padre, ¿qué está pasando? Sáname. O si no, Señor, guíame. Dios, ¿qué tengo que tomar? O si voy a ir al médico. Pero te das cuenta, la primera reacción determina en quién tú estás confiando. ¿Dónde está puesta tu fe? Dolor de cabeza, ni has orado, ni le has preguntado al Señor, y ya te has metido 5 píldoras, ¿verdad? Wow, qué gran fe, que tu fe sí está puesta en el Señor. No, mentira. Veamos en la práctica. ¿Qué sucede cuando te quedaste sin trabajo? ¿Sucedió algo? ¿Fuiste donde el Señor? No, empezaste a ver tu agenda, empezaste a stalkear a tus conocidos, a tus amigos, quién está en un puesto de gobierno, quién está trabajando, quién me puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces, ¿en quién está puesta tu fe? De manera práctica. Tu fe había estado puesta en el hombre. Tu fe había estado puesta en la política. Tu fe había estado puesta, ¿verdad?, en el dinero, ¿verdad? Cuando hay dinero, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando no hay dinero, ¿verdad? Qué fácil es dar, qué fácil es ofrendar, qué fácil es diezmar cuando estamos con dinero en el bolsillo. Pero cuando no hay, ¿has diezmado en fe cuando no hay? ¿Has ofrendado en fe en tiempos de vacas flacas? Las mayores veces que Dios me ha llevado a sembrar, a dar, ha sido en los tiempos de mayor escasez en mi vida. Entonces, mi hermano, de manera práctica realmente nos damos cuenta dónde está puesta nuestra fe. Esto es tan importante. Poner nuestra fe en el lugar correcto va a determinar si se acontece la promesa, si sucede el milagro o perecemos en el intento. Es como el empresario. Para que tú entiendas esto, de dónde poner nuestra fe. El empresario es el arte ¿verdad? O el arte es una ciencia en el que una persona sabe dónde poner el dinero. Donde el empresario sabe poner el dinero porque sabe que ahí le va a generar réditos a su inversión. Así de importante como en lo natural, como lo hace un empresario, así de importante es que tú y yo pongamos nuestra fe en Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Mis hermanos, te termina tu chica y te vas llorando, lo primero que llamas no es Dios, al primero que llamas es a tu amiga: me ha terminado, ¿no? A tu amigo, ¿no? Me ha dejado, no sé qué voy a hacer. ¿Te das cuenta de manera práctica que nuestra fe muchas veces no está puesta en el Señor?
Y es por eso que no vemos respuesta. Es por eso que lo sobrenatural, que los milagros, las cosas grandes y poderosas del Señor a veces solo están en nuestras palabras, pero no somos testigos de eso en nuestras vidas. Tan importante poner la fe en el Señor. Dile a la persona a tu lado: pon tu fe en Dios. Cuando pasamos esto, ya nuestra fe está puesta en el Señor. Está puesta en el Señor. Yo tengo que ejercitarla, mi fe, y llevarla más allá, ¿verdad? Y hay algo que nos ayuda y nos enseña bastante a ejercitar y llevar nuestra fe al límite para llevarla a un nuevo nivel. Mira cómo lo hizo Abraham. Seguimos en Romanos capítulo 4 versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Le está recordando Dios la promesa delante de Dios, a quien creyó, y el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y está hablando acá de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo? Abraham le creyó al Señor, dice el versículo que acabamos de leer. Escuchó la promesa, le creyó, puso su fe en Dios. Él apostó a Dios: mi fe está en ti, Señor. Tú has hablado, tú eres fiel, tú eres el que da vida a los muertos, el que llama a las cosas que no son como si fuera. Yo creo en ti, yo pongo mi fe en ti. Pero después, ¿qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Versículo 18. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes. Mira lo que hizo Abraham. Él creyó esperanza contra esperanza. La esperanza es algo que acompaña la fe. La fe y la esperanza son hermanos. La fe y la esperanza están agarrados de la mano. La fe determina en quién tú crees, dónde pones tu fe. Y la esperanza es aquello que puede llevar al límite tu fe. La esperanza en el original, en griego, significa elpis. Y esto también tiene un otro significado, que es expectación. Repite conmigo: expectativa. Abraham tenía fe. Abraham le escuchó la promesa a Dios. Abraham le creyó, pero tuvo que luchar. Fue ese proceso en el que él se metió, donde tuvo que luchar esperanza contra esperanza, expectativa tras expectativa. Algunos teólogos dicen que desde que recibió la promesa hasta que sucedió el milagro pasaron aproximadamente entre 20 a 25 años. Entonces, en todos esos años y en todos esos días, ¿qué estaba sucediendo? ¿Había perdido la fe a Abraham? En algún momento su esposa le hace cometer un error, ¿verdad? Dudó tal vez en algún momento, pero a lo largo de ese tiempo dice que él luchó esperanza contra esperanza, expectativa contra expectativa. Yo me imagino, seguramente llegaba la noche, la veía a su esposa y no pasaba nada. Bueno, mañana será el gran día en que Dios me haga el milagro. Llegaba el siguiente día, la miraba a su esposo lo miraba a él, no pasaba nada, ¿verdad? Pero nuevamente, esperanza contra esperanza, una expectativa de hoy, otra expectativa para mañana. Será mañana, Señor. Y fue así que él pudo ejercitar y mantener su fe al límite. ¿Hasta qué? Hasta que sucedió el milagro. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Ves que no estoy imaginando muy lejos de la realidad? Seguramente Abraham se veía y decía: uy, esto no funciona. Esto está complicado, Señor. Pero expectativa tras expectativa, esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo aquello que había prometido. Entonces, hasta este punto, mi hermano, tú tienes fe. Tú has puesto tu fe en el Señor. Cualquier situación, circunstancia que estás viviendo, tú tienes que saber que tu fe está puesta en Dios. Tú no puedes poner la fe, ¿verdad?, en otra ni en nadie que no sea Dios. La ley, te decía, es poner nuestra fe en nosotros. La gracia nos da la posibilidad de poner nuestra fe en Dios.
Ponemos nuestra fe en Dios y es a partir de ahí que tenemos que vivir de expectativa. Repite conmigo, expectativa. ¿Has venido con expectativa? ¿Cómo es cuando vas a ver? Yo hace poco fui a ver una de las películas de mi videojuego favorito, porque eso era lo único que jugaba, ¿verdad? Mario. Y no me aguanté, teníamos que ir con la hermana Nico a ver, pero no me aguanté, me hicieron una invitación y sin pensarlo, porque tenía mucha expectativa de cómo iba a ser, ¿verdad? Y tú vas ahí, vas con una expectativa, vas imaginando cosas, vas pensando cosas. Y muchas veces eso es lo que tú y yo necesitamos para ejercitar nuestra fe, expectativa. ¿Tú has venido con expectativa en esta mañana a la reunión? No, un domingo más. Otra vez le voy a ver la cara al pastor, otra vez el equipo de la alabanza, otra vez las mismas canciones. ¿Has venido así, mi hermano? Déjame decirte que no has venido con fe. La fe es expectativa. Cuando tú estás afrontando, ¿verdad? Lidiando en la vida real con diferentes circunstancias, tú tienes que luchar, contrarrestar eso con fe en Dios y con expectativa. Qué sé yo, te retiraron del trabajo, ¿verdad? Compras el periódico el domingo y este domingo, ¿verdad? Antes de leer, tienes que tener expectativa. Señor, hoy voy a abrir este periódico y voy a encontrar el trabajo que tú me quieres dar, Señor. Lo abriste, leíste, ¿verdad? Y tal vez no lo encontraste. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que volver a luchar con otra expectativa. No fue este domingo, Señor. Bueno, una semana más, la siguiente va a salir el trabajo para mí, en el nombre de Jesús. Y estás expectando. ¿Te das cuenta que por eso no vemos lo milagroso, lo poderoso del Señor? Porque nuestra expectativa en Dios está por abajo. Ya no creemos que Dios es todopoderoso. Ya no creemos que Dios puede hacer milagros en las reuniones. Ya no creemos que Dios puede hacer algo grande, señales, maravillas. Ya no creemos que al venir a la iglesia podemos tener un encuentro con Él. Y nuestra expectativa está allá abajo y no sucede nada. No sucede nada. Es la expectativa que nos lleva, ¿verdad?, al límite de nuestra fe para alcanzar lo milagroso. Y eso fue lo que hizo Abraham. ¿Y qué sucedió? Pasó mucho tiempo, pero al final dice que luchó expectativa contra expectativa. Y al final, ¿qué sucedió? Estaba pasando ese tiempo, pero cada día estaba creciendo la fe de Abraham. Cada día, ¿verdad? Dice que no se debilitó su fe, sino que luchaba esperanza contra esperanza. La expectativa de un día, tal vez frustrada, no cumplida, ¿verdad? Pero se renovaba en su expectativa para el día siguiente. Y así pasaron los años. Y a medida que pasaban los años, la fe crecía de este hombre. ¿Por qué crees que es llamado el padre de la fe? ¿Qué expectativa tenemos en el Señor? ¿Qué expectativa tenemos de Dios de que va a traer buenos tiempos para Bolivia? Ay, no, pero ¿qué no ha visto, pastor, las noticias? ¿Qué no ha visto, verdad, lo que están hablando los analistas económicos? Mi hermano, nuestra fe no está puesta en el analista, no está puesta en el gobierno. Nuestra fe está puesta en el Señor. Y es a partir de ahí que tenemos que luchar hasta ver la promesa. Expectativa contra expectativa. Vamos a leer un pasaje en las Escrituras que está en Lucas y nos habla mucho de cómo dos personas vieron milagros tremendos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en el lugar correcto, en Dios, en Jesús. Y vieron, ¿verdad?, milagros porque ejercitaron su expectativa. Pregúntale a la persona de tu lado, ¿tienes expectativa? Vamos a ver, esto está en el libro de Lucas, capítulo 5. Y es este pasaje en el que Jesús había terminado de predicar y le seguía la multitud. Y la multitud empieza a apretarlo. Y en medio de eso una mujer, ¿verdad?, que dice:
si toco el borde del manto de Jesús, voy a ser sanado. Pero es muy interesante porque dice que esta mujer antes había gastado todo su dinero en médicos, había buscado a uno, a otro y nada le había resultado y todo, ¿verdad?, lo había perdido y se había quedado sin dinero. Y ahí vemos una mujer que había puesto su fe frente a la situación que vivía, había puesto su fe en las personas, en la medicina, en los medicamentos, en todo, menos en Jesús. Hasta que ella escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. ¿Y cuál fue la expectativa de esta mujer? Ella dijo: si tan solo tocare el manto de Jesús, voy a ser salva. ¿Cuántos han venido con esa expectativa esta mañana? Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día en que Jesús me va a sanar. Hoy es el día en que Dios va a tocar mi cuerpo. Hoy es el día en que las cosas van a cambiar. ¿Cuántos están con esa expectativa? Y esta mujer que en otro tiempo había errado, había puesto su fe en las personas, en la medicina, en la ciencia, y no le había producido nada, ahora esta mujer estaba poniendo su fe en Jesús. ¿Y cuál era su expectativa? Mira qué tremenda la expectativa de esta mujer. Tan solo voy a tocar, tan solo voy a tocar su manto y voy a ser sana. ¿Y qué sucedió? Jesús estaba entre la multitud y sintió algo y se paró y le dijo a sus discípulos, ya sabes la historia, alguien me ha tocado. ¿Y qué dijeron los discípulos? Maestro, todos te están tocando, apretando acá. Y dices, alguien, no, un ratito. Hay alguien que tiene fe y que tiene esperanza. Hay alguien que tiene fe y tiene expectativa. Y yo he sentido que de mí ha salido poder. Yo he sentido que de mí ha salido poder. ¿Te das cuenta lo que provoca la fe y la expectativa? Desata el poder de Dios en tu vida. La fe y la expectativa desata el poder de Dios. Y ahí la mujer, ¿no?, levantando, yo he sido yo, maestro. Y le contó toda la verdad. Y Jesús le dice, hija, por tu fe, esa fe y esa expectativa que tenías, ¿cuántas personas estarían tocando a Jesús? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? ¿Cuántas personas se congregan? ¿Cuántas personas se acercan, tocan a Jesús, pero no tienen fe, no tienen expectativa de que algo puede suceder? No tienen fe, no tienen expectativa de que algo puede cambiar. Y van y vienen, están con Jesús, lo tocaron a Jesús, lo apretaron a Jesús, pero no pasó nada. Fe y expectativa. Sabes, en medio de esta historia, Jesús estaba en camino justamente a la casa de uno de los principales de la sinagoga. ¿Por qué? Porque su hija estaba agonizada. Ahí vemos el caso de otro hombre que tenía fe y tenía expectativa. Un hombre, ¿verdad?, que en otro tiempo había creído en la religión, en las tradiciones de hombres, en la religión, pero ahora estaba poniendo su fe en Jesús. Y se le acerca y le dice: Jesús, ven a mi casa, por favor, porque mi hija está agonizando y yo sé que solo tú la puedes sanar, yo sé que solo tú la puedes salvar. ¿Y qué hizo Jesús? Accedió, le dijo: vamos. En el camino en el que él iba a la casa, fue ahí que sucedió el milagro de la mujer con flujo de sangre. Y después de que acontece el milagro con la mujer, él llega a la casa de Jairo, ¿verdad? Llega a la casa de Jairo. No, perdón, termina el milagro de la mujer con flujo de sangre. Y Jairo seguramente le estaba diciendo: ya, Jesús, apúrate, mi hija está agonizando. Y en medio de eso le llegan los mensajes, ¿verdad? Le llega un mensaje al WhatsApp a Jairo y le dice: ya no molestes al maestro porque tu hija ya ha muerto. ¿Te imaginas ese hombre que había puesto su fe en Jesús y dice: Jesús, solo tú la puedes sanar? Lo había hecho bien. Tenía la expectativa, él creía, él imaginaba. Su expectativa de este hombre era: Jesús, tú vas a mi casa y mi hija se sana. Jesús, tú llegas a mi casa y mi hija se sana. Esa era la expectativa. Pero en medio del camino le llega la noticia y le dice: tu hija ya ha muerto.
ese momento, tu expectativa, ¿cómo estaría? No es cierto. Jesús llega a mi casa y la vas a sanar, pero ahora llama, tu hija ya ha muerto. ¿Qué tuvo que hacer aquí este hombre? Lo mismo que hizo Abraham: luchar esperanza contra esperanza. Expectativa, una expectativa frustrada porque pensaba que tal vez, ¿verdad?, iba a llegar rápido y sanarla, pero no, ya estaba muerta. Ahora la expectativa iba a ser renovada de este hombre. Este hombre ya no estaba pensando, llegas a mi casa, le encuentras a mi hija en la cama agonizando, sino que ahora llegas a mi casa, mi hija está muerta, pero igual tú la vas a sanar. ¿Te das cuenta cómo es luchar expectativa contra expectativa? Tal vez tú estás creyendo el día de hoy en Jesús por algo y estás con una expectativa creyendo que Dios va a hacer algo. Lo estás hasta imaginando, casi lo estás tocando y no sucede. No pasa. ¿Qué vas a hacer? No, Jesús, ¿ya para qué? Date la vuelta, andate a hacer otros milagros. Olvídate de mí, de mi familia. No, tienes que renovar tu expectativa. ¿Y qué le dijo Jesús? No temas. Y Jesús fue a la casa de Jairo y encontró a la hija muerta, todos llorando. Y Jesús dice, pero esta niña no está muerta, está durmiendo. Todos, ¡guau, guau, guau! ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Cómo que está dormida? Está muerta. Todos se burlaron, dice la palabra de Jesús. ¿Cuántas veces hacemos eso? Hablamos acá las palabras de Jesús, profetizamos. Esta mañana estamos declarando y profetizando aceleramiento en tu proceso, en tu destino. Muchos tal vez se mofarán en esa iglesia, hablan cada cosa. Han dicho esta mañana aceleramiento. Se mofan, se burlan. ¿Qué hizo Jesús? A estos que se burlan, fuera de aquí. Vengan a mis discípulos, a los que estaban con fe, a los que estaban creyendo, los que tenían expectativa, ¿verdad? Los llamó, los reunió y sucedió. Talita cumi. ¿Qué significa eso? Niña, levántate. Y la niña se levantó. Todos, wow, y aconteció el milagro. Mira, te he narrado la historia, sé que tú lo puedes leer, son varios versículos, pero te he enseñado esto porque vemos acá a dos personas, una que puso su fe en Jesús y que tuvo expectativa, una expectativa tal de imaginar cómo Dios iba a sanarla. Si tan solo toco el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. Y otra persona, como el papá, como Jairo, ¿verdad? Que él tuvo que luchar. Que él tuvo que luchar expectativa contra expectativa. Él tuvo que luchar esperanza contra esperanza para llevar más allá su fe. Pero al final ambos vieron el poder de Dios obrando en sus vidas. ¿Alguien tiene fe en esta mañana? ¿Alguien tiene expectativa? Mi hermano, muchas veces en la práctica entramos a la oración y ni siquiera tenemos la fe y la expectativa de que Dios está ahí escuchándonos. Estamos pasando por momentos de enfermedad y ya no tenemos más fe en las personas, en el hombre, y dejamos de confiar en el Señor. Estamos pasando situaciones económicas difíciles y tu expectativa, ¿verdad? Ya caes en desesperación y ya buscas al hombre para que te haga favores y demás, porque nuestra fe no está en Cristo. Es tiempo de luchar expectativa contra expectativa. ¿Qué sucede cuando no luchamos? Cuando nuestra expectativa que le estamos creyendo al Señor no sucede. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 12. La esperanza, o podemos decir la expectativa frustrada, aflige el corazón. En el caso de Abraham, él tuvo que luchar expectativa contra expectativa, ¿verdad? Y dice que no se debilitaba su fe, más aún se fortalecía en la fe. Mi hermano, si tú te frustras en tu expectativa y dejas de renovar tu expectativa, tú vas a entrar en un estado de duda.
tú vas a entrar en un estado de incredulidad, en un estado en el que no sucede absolutamente nada. La expectativa frustrada aflige el corazón. La expectativa frustrada hace que entremos en un estado en el que ya no creemos que algo puede suceder. Tal vez has venido a la iglesia enfermo y no te has sanado el domingo. Tienes que renovar tu fe y tu expectativa. Porque si te quedas con eso, entonces ¿qué vas a decir? Dios no sana. Dios ya no hace milagros. Dios ya no es poderoso. Las escrituras, lo que leemos en las escrituras son históricas. Son cosas que pasaron antes y que esto no va a suceder. Y sabes, mi hermano, hay doctrinas hoy en día basadas en la expectativa frustrada, porque nunca vieron el poder, porque no lucharon expectativa contra expectativa hasta ver el poder de Dios. Y como se frustraron y la expectativa frustrada aflige el corazón, dijeron, no, esto no funciona. ¿Cuántas personas están abandonando el cristianismo y están volviendo al mundo? ¿Cuántas personas están recurriendo a otro tipo de métodos? A la nueva era. Están recurriendo a otro tipo de áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han quedado con la expectativa frustrada. No han renovado. Cuando tú permites que la expectativa te frustre y no la renuevas, tú vas a entrar en un estado de duda y de incredulidad. Y ahí, mi hermano, no puede suceder nada. Es como Jesús cuando escuchaba y les decía a estas personas, ella no está muerta, está tan solo durmiendo. Y todos se burlaban. Ahí no había fe, ahí no había expectativa. ¿Qué hizo Jesús? Salgan de aquí, por favor. Yo con ustedes no puedo hacer nada. Ustedes no van a ver mi poder. Ustedes no van a ver mi gloria. Ustedes no van a ver mis señales, los milagros. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros y señales en el lugar donde lo vieron crecer. Porque todos se preguntaban, ¿él, el Mesías? Él era el hijo del carpintero. Él era el que jugaba fútbol en la cancha. Lo criticaban, lo juzgaban. No había fe. ¿Y qué hizo Jesús? No pudo hacer muchos milagros. ¿Era que él no podía hacer? No, sí, él podía. El tema era que en ese lugar y las personas no había fe ni expectativa. Muchas veces, algo acontecido en la iglesia. Cuando recibí la visión de la iglesia, Dios me mostró cómo de un altar de 12 piedras salía la gloria de Dios. Y había hartas personas alrededor de este altar. Espiritualmente esa es nuestra iglesia. Y lo más curioso de la visión que Dios me daba cuando me mandó a levantar esta obra, en la primera línea del altar estaba la familia, mi familia directa, mis primos, tíos, aún familiares que no veía. Esos estaban en la primera y después había muchas gentes. Y fue glorioso y Dios cumplió, y realmente en esta casa ha recibido al Señor, creo, prácticamente toda mi familia. Muchos de ellos incluso le sirven al Señor. No solo le han creído, han entregado sus vidas, sino que realmente le están dando su vida en servicio al Señor. Pero ¿qué sucede? Muchas veces son tentados ellos a no ver al hombre de Dios, no ver al pastor, y ven al primo, y ven al sobrino, ven al nieto. ¿Qué sucede cuando nos familiarizamos? Perdemos la fe de que Dios puede usar a ese hombre y ya no tenemos expectativa. Y están ahí las personas nuevas que llegan, vienen, pastor, ore por mí, y ¡pum! Dios manifiesta su poder. Y las otras personas que están conmigo casi a diario ni siquiera me piden, ¿puede orar por mí? ¿Por qué? Porque no tenemos la fe en Dios y nos hemos familiarizado. No vayas a familiarizarte con Dios. Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue siendo sobrenatural. Él sigue haciendo milagros, señales y maravillas. Ese es tu Dios. Pero pastor, yo nunca he visto un milagro, yo nunca he visto. Ahora estás aprendiendo cómo vas a desatar el poder de Dios en tu vida. Tu fe puesta en el Señor, y la vamos a ejercitar con expectativa.
No vamos a permitir que nuestra expectativa se frustre. Vamos a renovar nuestra expectativa. Y mira qué tremendo fue, ¿verdad? El milagro. Cuando a veces Dios te está llevando a ejercitar más tu fe, tu expectativa, está haciéndolo porque algo aún mayor Dios va a hacer. Una cosa era sanar a una hija enferma, otra cosa muy distinta es resucitar una mujer que estaba muerta. Entonces, si mi hermano, tu expectativa no se está cumpliendo el día de hoy, renueva tu expectativa, porque un milagro mayor tú vas a recibir, un milagro mayor tus ojos van a ver, un milagro mayor vas a recibir en tu casa. ¿Te das cuenta? Entonces no tenemos por qué permitir que nuestra expectativa se frustre. Sí, hoy no sucedió. Pero algo mayor y más grande Dios está haciendo y está preparando para mí. En este trabajo me dijeron que no, porque Dios está preparando un trabajo mejor para mí en el nombre de Jesús. Y es así con la expectativa que tenemos que vivir, luchando expectativa contra expectativa. Y nosotros somos buenos los bolivianos, ¿verdad? En luchar expectativa contra expectativa. ¿Cómo va nuestra selección? Cada eliminatoria una expectativa nueva, ¿no es cierto? Llegamos a mitad de las eliminatorias, lo mismo de siempre, pero empieza otra, nuestra expectativa. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, renovar nuestra expectativa, porque un milagro mayor Dios va a desatar para tu vida. La expectativa lleva tu fe al límite, lleva y rasga para que el poder de Dios se manifieste a tu favor. Así que es tiempo de volver a tener expectativa en nuestro Dios. Es tiempo de volver a leer a este Jesús que hace milagros, maravillas, que hace sanidades, que prospera, que levanta, que bendice, que libera. Es el Jesús en el que tenemos que creer. En Él estamos creyendo. Mi hermano, te he dado 2 perlas el día de hoy para que desates el poder de Dios a tu favor. Todos tenemos fe, una medida de fe, porque es un don de Dios. Hasta la fe Dios nos ha regalado. Es tan hermosa su gracia que hasta la fe con la que vamos la que vamos a ejercitar y la que vamos a utilizar, ¿verdad? Hasta esa fe Él nos la ha dado. Y es esa fe que tenemos que ponerla en Dios. Y esto no simplemente decir, sí, yo creo en el Señor. No, quiero verte de manera práctica poniendo tu fe en el Señor. Poniendo tu fe en medio de las dificultades, poniendo tu fe en medio de la adversidad en Dios, poniendo tu fe en el Señor en medio de los problemas familiares, poniendo tu fe en Dios cuando las cosas no salen como tú quieres, poniendo la fe en el Señor cuando estás enfermo, enferma. Es ahí que tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Esto es práctico, mi hermano. El evangelio es muy sencillo, pero tenemos que ponerlo por obra. Y es la expectativa. Renovemos nuestra expectativa. Dile a la persona de tu lado, como Abraham, esperanza contra esperanza. Sabes, hoy es un día en el que Dios va a renovar tu expectativa. Hoy es un día en el que tal vez tú has venido acá ya con una expectativa frustrada, como dice la Biblia, con una expectativa como que, yo no tengo ni solución, ni Dios me puede cambiar, ni Dios puede hacer algo con mis hijos. No, mi hermano, hoy es un día en que tu expectativa va a ser renovada. Yo he visto a papás que me decían, yo veo a mis hijos adorando como ustedes, yo veo a mi hijo predicando como tú predicas. ¿Y qué me estaba hablando? Me estaba hablando su fe y su expectativa. Pero hoy por hoy mi hijo está en las drogas, mi hijo está en los vicios, está en esto. Renueva tu fe, renueva tu expectativa, porque un milagro mayor, si crees que yo soy un milagro mayor Dios va a hacer con tu hijo. Hoy es un día en que Dios va a renovar nuestra expectativa. Quiero que te pongas en pie, mi hermano. La expectativa desata el poder de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos.